El denunciante de Plaza, Xavier Mayallo, aseguró ayer en la Comisión de Investigación de las Cortes que los contratistas del tranvía actuaron de la misma forma que lo hicieron en las obras de la plataforma logística. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además de los datos del barómetro del CIS publicados hoy. Sondeos que sitúan a la formación Podemos como la tercera fuerza por detrás del Partido Socialista y del Partido Popular. Eso sí, en intención de voto directa, el grupo dirigido por Pablo Iglesias sería la primera fuerza política. Y concluiremos el programa de hoy hablando de las últimas novedades en Cataluña. El Constitucional suspende la celebración de la consulta alternativa de Artur Mas. El presidente catalán, por su parte, desafía la orden y acusa a Rajoy ante el Supremo de vulnerar los derechos fundamentales. Para tratar estos temas ya nos acompañan esta noche Jorge Azcón, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Buenas noches. Buenas noches. Y Pilar Alegría, diputada del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy hablando de las declaraciones que ayer el denunciante del caso Plaza hizo en la Comisión de Investigación de las Cortes. El trabajador de Acciona aseguró que la misma forma de actuar en las obras de la plataforma logística de Plaza, facturando más de lo que realmente se ejecutaba, dijo, se replicó con posterioridad en las obras del tranvía. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha recordado que estas obras se ajustaron al presupuesto de adjudicación. ¿Qué valoración hacéis de estas declaraciones, Jorge? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando hablas de las declaraciones de Mayallo, del señor Mayallo, es decir que yo sobre mojado. El señor Mayallo ha sido el testigo de cargo, ¿no? Es decir, la persona que principalmente ha ayudado a que se pudieran desvelar esos supuestos desfases millonarios en más de 200 millones en la reforma logística. Y por lo tanto, cuando quien ha puesto sobre la mesa o cuando quien ha ayudado a denunciar uno de los mayores escándalos de la Comunidad Autónoma de Aragón y ahora habla del tranvía de Zaragoza en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues lo primero que hay que hacer yo creo que es plantear que se investigue. Yo creo que el vicealcalde, el señor Jimeno, cuando dice que lo que va a hacer es ir a presentarle una querella al señor Mayallo, se equivoca. No es consciente del contexto político en el que nos encontramos y de cómo han cambiado las cosas, porque yo creo que lo que procede es decir ahora que lo que vamos a hacer es investigar lo que dice el señor Mayallo. Eso de que cuando salta un escándalo de corrupción en el partido de uno, lo primero que dices es no, voy a denunciar a quien, voy a llevar a los tribunales a quien se ha encargado de denunciar la corrupción, y además tiene unos visos de verisimilitud por lo que ya ha denunciado. Yo creo que es un poco la vieja política, ¿no?
con el que nos movemos es investigar, pedir que se investigue y abrir una investigación en el Ayuntamiento de Zaragoza para ver si lo que está denunciando el señor Mayallo es verdad o es mentira. El grupo municipal del Partido Popular, Eloy Suárez, la rueda de prensa que ha dado hoy ha sido para comunicar que nosotros lo que hemos hecho ha sido pedir una junta de portavoces. No pedir una cosa, no, hemos pedido la junta de portavoces para que los partidos políticos que estamos en el Ayuntamiento decidamos los pasos que tenemos que dar, que tienen que ir sin ningún género de dudas en el sentido de investigar las denuncias que ha hecho el señor Mayallo. Yo creo que, por lo tanto, el alcalde, el vicealcalde, cuando lo que hacen es decir, no, vamos a meterle una querella criminal a quien está denunciando la corrupción, lo que hace es utilizar las viejas prácticas de siempre y no darse cuenta de que hay un escenario, de que toca un momento distinto y que toca hacer cosas distintas. Ahora lo que toca en el Ayuntamiento de Zaragoza es investigar el tranvía cuando hay una denuncia encima de la mesa. Pascual. Bueno, si a este señor efectivamente con una actuación puramente de ciudadanía, sus denuncias se traducen finalmente en actos de trascendencia jurídica y obviamente también política, un monumento, pues, vaya eso por delante, ¿no? Yo creo que además trae a colación que probablemente en esta pelea ciudadana contra la corrupción, la protección jurídica de aquellos ciudadanos que denuncian situaciones que consideran irregulares debería de estar más puesta encima de la mesa, ¿no? Pero dicho eso, yo he leído las declaraciones, no las vi, obviamente no tuve ocasión de escucharlas ayer, pero sí que he leído las declaraciones en el Heraldo y he visto unas declaraciones un poco, unas ciertas alusiones a la posibilidad de que se hicieran cosas parecidas, pero no eran lo mismo, pero además no me voy a meter porque bastante tengo con lo de Plaza. No sé, a mí me parece un poco tratar de convertir esto efectivamente en un caso tranvía, que por otra parte a lo mejor al Partido Popular le encantaría porque pondría a colación una de alguna manera de las realizaciones del actual ayuntamiento y de quien ha tomado esas decisiones desde el Ayuntamiento de Zaragoza. A mí me parece un poco prematuro, ¿no? Y luego, por otra parte, me resulta un poco extraño. A veces la inteligencia resulta difícil encontrarla, pero claro, a mí una persona que formando parte de una empresa pone en cuestión actuaciones irregulares, si efectivamente eran así, por parte de y lo pone en consideración a los jefes de obra, al director del proyecto, al jefe de la obra, al gerente de la UTE, al director de la empresa. Y en esas circunstancias, si realmente hay algo irregular, cojo y me lo llevo a otra obra en la que también tengo reparando ya montado. A mí eso me resulta un poco extraño, ¿no? Es decir, si me lo quiero quitar
si hay que investigar y si hay que tratar de descubrir si detrás de ese proyecto hubo algún tipo de irregularidad. Yo creo que lo que hay que hacer es ir a por ello. Pilar. Sí, bueno, yo primero que tengo que decir un poco al hilo de lo que decía Pascual, yo leyendo las declaraciones del señor Mayallo, también me parecen unas declaraciones que supuraban mucho contenido dubitativo. Sí, pero pero sí. Entonces, por tanto, si él considera o cree o tiene indicios de que en las obras del tranvía se han cometido errores tan importantes como él parecía haber visto, yo como ciudadana lo primero que le tengo que decir es que existen unos tribunales que es donde se tienen que denunciar situaciones de este tipo. Esto es lo primero. Yo creo que cualquier ciudadano que conozca o crea o tenga indicios, como parecía él indicar, que haya podido haber algún caso de corrupción en este tema del tranvía o cualquier otro, por supuesto que tiene que ir a denunciarlo donde tiene que ir, que son los tribunales de justicia. Eso en primer punto. Y desde luego lo que yo creo que tampoco tenemos que hacer, y por supuesto que los políticos, que frente a un tipo de insinuación, en mi modo de entender bastante dubitativo, dar por entendido que ya hay un caso de corrupción en el tranvía, cuando además se ha aclarado perfectamente que la sociedad del tranvía, Jorge es concejal y lo conoce mucho mejor que yo, es una sociedad privada al 80%. Se estableció la obra del tranvía con un presupuesto cerrado que no ha costado más dinero al erario público, y por tanto efectivamente ha habido convocatoria de junta de portavoces, y si mi información no es mala, el jueves se verá esa junta de portavoces. Pero hombre, yo creo que las nuevas formas de hacer política, Jorge, también pasan por poner un poquito de seriedad a las cosas y no dar por válida cualquier planteamiento. Es decir, yo no digo ni que sea cierto ni que sea mentira. En este caso, desde luego, la gestión del tranvía es una gestión impoluta, y además, ojito con lo que con las insinuaciones, porque claro, es una sociedad privada donde hay empresas importantes y donde se puede poner en cuestión el buen trabajo de muchas empresas y de mucha gente que conforma este Consejo del Tranvía. Y lo dicho, si hay algo oscuro o sucio, la gente sabe dónde tiene que ir, a los tribunales de justicia. Y por supuesto, si se descubre cualquier cosa que no se adecue a la legalidad, implacables todos. A los tribunales o a denunciarlo a un político, a los políticos que tenemos la responsabilidad de controlar cada euro de dinero público. Lo digo porque
dice que lo primero que hizo no fue ir a los tribunales, sino que fue ir al responsable político de su partido para denunciar la corrupción que había. Yo, sobre esta cuestión, lo que la primera idea que me viene en la cabeza es que lo peor que podemos hacer todos es criminalizar a quien pone de manifiesto los indicios de corrupción. Y digo los indicios de corrupción porque, como bien decía Pilar, yo soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y conozco muy bien algunas de las cosas que han pasado en el tranvía. Y yo al principio decía, llueve sobre mojado. Es que igual mucha de la gente que nos esté escuchando o viendo en este momento no sabe que hay en un juzgado de Zaragoza abierta una causa por 6 delitos que tienen que ver con el tranvía. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza todavía no ha explicado por qué, pudiendo comprarle a un suministrador de material una piedra a bajo coste, se la compraba a otro intermediario que lo que hacía era comprar exactamente esa piedra. Eso es un juicio que está abierto con 6 delitos que se están juzgando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo, a veces, no es un tema para bromear, pero dices, oye, humo, pues oye, igual hay fuego, ¿no? Pero no es solamente que haya un juicio ya abierto, sino que además el Partido Popular, y no solo el Partido Popular, Izquierda Unida y Junta han estado también ahí. Hemos pedido información a la sociedad del tranvía, que es verdad. Como dicen que es una sociedad privada, no hay representantes de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza. Solamente está el equipo de gobierno, pese a que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un 20% de la sociedad y la inmensa mayoría del dinero de la sociedad del tranvía es dinero público, dinero que paga los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza o dinero que pagan los ciudadanos con su billete. Sin embargo, habiendo pedido el Pleno con una moción aprobada por mayoría que todos los partidos políticos tengan representación en ese Consejo de Administración, el equipo de gobierno ha entendido que eso no es necesario. 1. Y 2. Nosotros no solamente hemos pedido las cuentas, hemos pedido infinidad de información de lo que es la obra del tranvía. Aún estamos esperándola. Y eso tiene que ver con que la mayor obra que se ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años, una obra que ha costado casi 400 millones de euros, 400 millones de euros, con mucha diferencia, la obra más importante que se ha hecho y que posiblemente se hará en muchos años en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que fue el señor Belloc quien decidió que la forma jurídica de articularla fuera a través de una empresa privada, que si algo ha asegurado es que no haya sido la forma más transparente en la que podamos controlarlo. Acabo con la idea con la que he empezado. Lo que no podemos hacer es
tribunales a quien denuncia esta obra, lo que toca ahora es investigar si es verdad que en el tranvía de Zaragoza ha habido desfases como ha habido en otras obras. Cualquier otra cosa, yo creo que sinceramente no sería entendida por los No, yo brevemente, Pilar y Jorge, ya no es una cuestión de criminalizar, Jorge, ni muchísimo menos. Es decir, oye, la comisión, por ejemplo, que en este momento se está funcionando en las Cortes de Aragón sobre el caso de Plaza, nosotros, el Partido Socialista, fuimos los primeros en pedirla. Yo no hablo de criminalizar, yo simplemente digo que cuando alguien observa que hay algún caso de corrupción en cualquier asunto, hombre, no basta, Jorge, con palabras. Las palabras hay que demostrarlas con hechos, y más cuando se pone en cuestión tantas cosas. Desde luego, oye, frente a la corrupción más implacables que nadie. Ahora bien, a mí cuando se me denuncia un caso de corrupción, Jorge, no me basta con que sean palabras. Tienen que demostrarse, claro, tienen que demostrarse. Y si yo desde luego soy conocedora como ciudadana de un caso de corrupción que afecte, en este caso, por ejemplo, a la sociedad del tranvía, desde luego lo primero que haría sería denunciarlo. Pero desde luego, Jorge, tú no puedes, es decir, tú desde luego lo que no puedes hacer es un gran titular bajo una frase o bajo unos pensamientos, unas palabras del señor Mayallo, que se queda en eso. Si es verdad lo que dice el señor Mayallo, que lo demuestre. Este señor lo ha demostrado. Que ha demostrado el no ha sido hechos. No ha sido hechos. No ha sido palabras. Ha sido hechos. Este señor es el que está colaborando con el fiscal anticorrupción para denunciar por supuesto. Pero le pedimos más hechos a quien ya ha puesto hechos sobre la mesa. Lo que no puede ser, perdona, lo de Plaza se está viendo, Jorge. Lo que no puede ser es que digamos, no, el que ha dicho que hay una situación, Jorge, por favor, que va a tener la culpa, o le vamos a tener que exigir más todavía. Se está viendo. No, perdona. Yo lo único que estoy pidiendo es un poquito de seriedad y responsabilidad. No estoy diciendo nada más. De a él y de todos. Desde luego, lo de Plaza se está viendo en la sede judicial y en las Cortes de Aragón. ¿De acuerdo? Es decir, sí, pero la sede judicial está actuando. ¿Qué es quien tiene que actuar cuando hay casos de corrupción? Si el señor Mayallo dice que se ha hecho la misma corrupción o parecida en el tranvía, tendrá, Jorge, creo que el aragonista ya anunció que se va al fiscal. Bueno, pues perfecto. Es decir, es que es donde tiene que ir. Pero es que frente a un caso de corrupción, además de anunciarlo, Jorge, desde luego las cosas, cuando tú acusas, tienes que demostrarlas. Simplemente. Y eso no es criminalizar. Poco más que decir. Yo creo que sinceramente separaría claramente efectivamente la lectura que podamos hacer de
social y a nivel institucional y político que se tiene que hacer de un caso como el de Plaza y lo que puede ser, y efectivamente Jorge lo ha descrito bien, de momento sumo, una posible irregularidad grave, evidentemente, en el tranvía. Si eso ocurre, pues hablemos de ello. Mientras tanto, me parece que es prematuro. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora son de los datos publicados hoy mismo por el CIS, unos sondeos muy esperados, más después de que el pasado domingo el diario del País publicara el sondeo realizado por Metroscopia. Así, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, Podemos se convierte, si hoy hubiese elecciones, en la tercera fuerza política por detrás del Partido Popular y del Partido Socialista. En datos, la encuesta desvela que el Partido Popular obtendría un 27,5% de los votos, el Partido Socialista un 23,9% y Podemos alcanzaría el 22,5%. Estas cifras desvelan un descenso de más de 2 puntos del Partido Popular y un ascenso del Partido Socialista de 2,7 puntos. ¿Valoraciones de estos datos, Pilar? Bueno, yo creo que efectivamente, como decías, Teresa, tras conocer los resultados de varias encuestas que hemos conocido estos días, yo la primera impresión que saco es que efectivamente tenemos delante un panorama político, si me permites, desconocido hasta la fecha, con la irrupción de la fuerza política de Podemos. Luego, evidentemente, cuando llegue el momento de votar y además si van o no van a las municipales como ellos adelantaron, veremos a ver cuál es el resultado, pero ciertamente es verdad que ha cambiado, ha dado un golpe encima de la mesa y los resultados que tenemos son absolutamente desconocidos hasta la fecha, ¿no? Eso por un lado. Segundo detalle que a mí me llama poderosamente la atención, bueno, pues es la preocupación, la verdad, que los ciudadanos tienen en estos momentos de la corrupción. Se ha convertido en el segundo problema de los ciudadanos y efectivamente, además, tras lo que hemos vivido estas semanas, ¿no?, de las tarjetas de Caja Madrid, el caso de esta corrupción masiva en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, pues es lógico, ¿verdad?, que los ciudadanos estén viendo con cierta preocupación esta corrupción, lo que lleva, digamos, a una desafección de los ciudadanos seguramente a las fuerzas políticas tradicionales, ¿no? Y quizá eso es lo que ha llevado también al crecimiento tan importante de Podemos. Y en lo que respecta a mi partido político, al Partido Socialista, es verdad que respecto al último CIS de julio, ahora hemos subido 4 puntos. Es verdad que no es suficiente, pero también es verdad que la valoración de mi secretario general de Pedro Sánchez, es la mejor de los políticos a nivel nacional. No es suficiente, ni muchísimo menos, pero nosotros sí que queremos seguir en esa senda, seguir trabajando y de aquí a las elecciones poder continuar trabajando humildemente
propuesta del CIS no es otra cosa más que el resultado de la crisis en la que está viviendo España. Una crisis que evidentemente es una crisis política, es una crisis económica, pero también es una crisis muy fuerte de la izquierda. Es decir, yo creo que ante el fracaso del Partido Socialista de Pérez Rubalcaba y ante el fracaso de Izquierda Unida de Cayo Lara, ha surgido una fuerza en el contexto que viene a sustituir a la izquierda, a dos fuerzas políticas que estaban fracasando, como son el Partido Socialista y como son Izquierda Unida. Y los datos vienen a ratificar exactamente esa tesis, ¿no? Es decir, la crisis en todos los sentidos, pero la crisis de la izquierda tiene mucho que ver con eso. Hay otras razones, evidentemente. Es decir, mira, yo comparto mucho lo que leí que dijo el otro día el secretario general del Partido Socialista respecto de Podemos en Aragón, el señor Lambán, ¿no? En el que venía a decir que una cosa es el análisis de la realidad que está haciendo Podemos y otra cosa son las soluciones que se están poniendo encima de la mesa. Porque si evidentemente lo que hablamos es de la desafección que hay, de la preocupación que existe en la ciudadanía por la corrupción, de el que no estemos suficientemente satisfechos con los datos económicos que estamos viendo, ni por supuesto con los datos del paro, pues es un análisis que cualquiera puede comprobar. Y ese es el debate que todos los días estamos viendo en los distintos medios de comunicación. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que vamos a vivir en los próximos tiempos va a ser hablar sobre las soluciones que los distintos partidos ponen encima de la mesa. Porque cuando se pongan las soluciones de Podemos también encima de la mesa, quizá la gente empiece a pensar que la solución no es la fácil. Es decir, que puede sonar muy sencillo decirlo, pero que luego hacerlo tiene dificultades que evidentemente no se ponen encima de la mesa. Yo creo que los datos evidentemente son fruto de la crisis, pero también estoy absolutamente convencido de que de aquí a que haya elecciones las cosas van a cambiar. Y una última idea. A mí que Podemos haya decidido no presentarse a las elecciones municipales, ni siquiera en las grandes ciudades, me da mucha preocupación. Y me da mucha preocupación porque al final significa la ausencia de soluciones para los problemas más importantes de los ciudadanos, que son los problemas cotidianos y que son los problemas que defendemos en los ayuntamientos. Es decir, Podemos va a tener un problema muy evidente, y es pasar de los grandes titulares de prensa a las soluciones concretas de los ciudadanos en el día a día. A mí me interesa mucho. En este programa hemos tenido la oportunidad de tener algún debate con miembros de Podemos Zaragoza, pero a mí me interesa mucho por
Pilar, Partido Socialista, decía que es una empresa privada a quien se le ha dado un servicio público como es el tranvía para ponerlo en funcionamiento. Y hay una segunda línea puesta encima de la mesa en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Podemos apostaría por volver a darle a una empresa privada la explotación de un servicio público como es el tranvía? Es decir, el problema está en que, al margen de los grandes titulares, al margen de los eslóganes de una fuerza política como Podemos, hay que ponerse y remangarse a resolver los problemas del día a día de los ciudadanos. Y sin presentarse en las elecciones municipales, a mí me parece muy poco creíble decir que vas a resolver los problemas grandes sin haber acreditado que eres capaz de resolver los pequeños de una ciudad. Entiéndaseme que soy concejal con todo el respeto del mundo. Pascual. Bueno, los datos del CIS de hoy y de Metroscopía del domingo demuestran algo que es inaudito en mucho tiempo, ¿no? Podemos es la primera ocasión que una fuerza política diferente al Partido Popular o al Partido Socialista ha liderado las expectativas de voto en 33 años en este país. Es decir, que el dato yo creo que es para analizarlo porque yo creo que tiene una trascendencia llamativa, ¿no? Es decir, y además no es que no es que desaparezca el bipartidismo, es que se convierte en un tripartidismo. Es decir, el 75% de los votos se reparten entre esas tres formaciones y el 25% restante quedan para las demás, algunas de las cuales también estaban tratando de capitalizar de alguna manera pues el descontento ciudadano que está provocando la crisis y los casos de corrupción, ¿no? Es decir, yo creo que el análisis hay que hacerlo. Las encuestas de este tipo son análisis un poco de brochazo gordo, no se puede ir a la décima del resultado, pero yo creo que la tendencia es muy clara, ¿no? Y está ahí, ¿no? Yo, evidentemente, además, las circunstancias, las noticias, lo que ocurre, lo que los ciudadanos perciben, le están haciendo la campaña a Podemos. El hartazgo ciudadano, las noticias sobre la crisis, sobre la corrupción, sobre la desigualdad económica, yo creo que potencian de alguna manera buscar alternativas fuera de lo que tradicionalmente, efectivamente, ha estado en el escenario, ¿no? Y esos mensajes de la casta, de lo viejo, etcétera, pues van a ese meollo y desde esa perspectiva es lo que está haciendo Podemos. Y es verdad, Podemos es un partido en construcción, literalmente en construcción, ¿no? Pero yo creo que un partido político, si quiere ganar las elecciones, necesita básicamente cuatro cosas. Necesita organización, y está en ello. Necesitan un liderazgo claro, y eso lo tiene. Necesitan una estrategia, y yo creo que está demostrado también que la tiene y la tiene muy clara. Y necesitan un programa, y eso es lo que no tienen. Porque lo que hicieron para las europeas fue una amalgama de ideas, básicamente para irrumpir a ver la decisión de poner el
y tiene que aguantar el tirón de ese año con un escenario político muy convulso y tiene que efectivamente construir un escenario programático que le permita captar un voto que quiere además ocupar, y lo dice bien claro, el centro del tablero político. Es decir, no está viniendo con propuestas de carácter pseudo-revolucionarias, ¿no? Con ese escenario, yo creo que queda un año muy interesante para analizar cómo se comporta la ciudadanía a la hora de tomar decisiones efectivamente de voto, donde todo se modulará, pero quien primero ha modulado esas posibles decisiones ha sido el propio CIS en esa famosa cocina de la encuesta, porque lo que tú bien decías es que de momento, efectivamente, en abrupto, en intención de voto, manifiesta, Podemos liderar las encuestas, y la cocina significa que hay mucha gente que está detrás todavía del Partido Popular o del Partido Socialista, dispuesto cuando lleguen las elecciones a volver a darle su confianza, pero lo cierto es que esto dibuja y consolida un escenario en el que hay un partido que está creciendo claramente, otro que está en una situación de estabilidad y otro que baja. Y en ese escenario, esos cuatro elementos que hablaba antes, se está criticando a Podemos por lo que no tiene, que es el programa. Te falta uno, Pascual, muy importante. A mí me ha gustado mucho eso que dices de 4 elementos que tiene Podemos, lo que no tiene es programa. Yo me dejas que te aporte, no que te critique, que te aporte uno más, que para mí es fundamental. Le falta equipo. Tú has dicho que tiene un líder, evidentemente. Podemos lo que tiene es un hiperliderazgo de Pablo Iglesias, Sí. que hay que reconocer que se come la cámara. Oye, para que vamos a engañarnos, es un chico que se come la cámara, que no tiene vuelta de hoja. Pero un chico que se come la cámara tiene que resolver los problemas de la gente. Y para eso lo que necesitas es un equipo. Si Podemos no se presenta a las elecciones municipales, y vuelvo a la idea de antes, es porque no tiene equipo. Porque ni siquiera Podemos, ni siquiera la organización y los dirigentes de Podemos confían en los equipos que tienen creados para hacer sus candidaturas a los distintos ayuntamientos de España. Y cuando Podemos no confía en las organizaciones que tienen en las ciudades, los ciudadanos le vamos a confiar a ellos las decisiones del país, sin que haya un equipo detrás, sino más que unos cuantos amigos de la Facultad de Ciencias Políticas, que es extremadamente peligroso, ¿no? Esa parte de no concurrir a las elecciones municipales también me sorprendió, ¿no? Porque es verdad que cuando irrumpió Podemos en el mapa político, digamos, su principal
ciudadano más directa, hayan decidido no concurrir a las elecciones municipales. Yo desde luego tengo claro, mi opinión es que no lo hacen por una cuestión estratégica. Es decir, yo creo que ellos han puesto toda su fuerza a concurrir a las elecciones generales y sobre todo lo que quieren es llegar a las elecciones generales sin que ningún otro partido político le pueda decir si en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Valencia has hecho o no has hecho, ¿no? Pero es que estar en política significa gestionar y a veces generalmente cuando tú tomas una decisión hay gente que le gusta y hay gente que no, pero gestionar es eso, es intentar dar respuesta a los problemas que evidentemente unas veces gustan a unos y otras veces no. Yo, a ver, el análisis de la falta de equipo es obvio, como la falta de muchas cosas en Podemos todavía, pero es que estamos hablando de una criatura que tiene 8 meses. Entonces, en ese escenario, claro, yo creo que hay un proceso de maduración para detectar efectivamente qué capacidades internas tienen para poder participar en política con credibilidad, cosa que otros partidos han tenido mucho tiempo para hacerlo y siguen teniendo algún representante que da ganas más bien de abuchearlo cada vez que lo escuchas. Entonces, con ese criterio, yo solo digo una cosa. Comparto el criterio. Es decir, yo creo que entiendo que Podemos diga no a presentarse en todos los ayuntamientos de España. De hecho, hay pocos partidos que se presenten en todos los ayuntamientos de España. Pero creo que sí que efectivamente tienen que presentarse a menos en las ciudades grandes, porque tienen efectivamente algunos de ellos equipos consolidados o equipos que ya están trabajando en ello. Y a mí lo que más me llama la atención y lo que me cuestiona precisamente de Podemos es el argumento que tienen para eso, y es preservar la marca. Me llama la atención un argumento tan puramente capitalista en un escenario tan alejado muchas veces de ese tipo de criterios, ¿no? Es decir, hay un elemento muy claro de estrategia y de marketing político, ¿no? Que responde a una razón muy concreta, y es anteponer los intereses electorales de Podemos a resolver los problemas de los ciudadanos. Para Podemos es más importante o de llegar al poder, y empezar a ejercerlo. Para Podemos es más importante preservar su marca sin contaminarse de los problemas reales de los ciudadanos que pueden haber en los ayuntamientos. Y a mí eso me da mucho que pensar y mucho más que desconfiar. Bueno, veremos qué pasa de aquí a que se sucedan las próximas elecciones generales. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Hablaremos seguramente los próximos días de ese 9 de noviembre, de las novedades que ocurran en Cataluña. Les dejamos con el programa Play Zaragoza y les recordamos que a partir de las 11 menos cuarto